Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri. El día de hoy no les traigo una reseña, ni un wrap up, ni nada de eso. Quiero compartir con ustedes algunos consejos de escritura que me han funcionado y un poco de mi proceso, que ya les he platicado algo sobre esto en los blogs de escritura, que ya tiene muchísimo que no les comparto uno. Entonces se me ocurrió hacer algo así, como más platicadito, más relajado. Y sí, vamos a comenzar con estos consejos express de una escritora novata. Primero, antes de empezar a escribir, tienes que tener en cuenta muy bien qué quieres contar, qué quieres transmitir con esa historia que tienes en tu cabeza dando vueltas. ¿A quién quieres llegar? Ok, una vez que tienes definido la historia que quieres contar, que ya sabes cuál va a ser el tema principal de tu novela, de tu historia, tu cuento, lo que tengas en mente escribir, es importante definir esto, porque si empiezas a escribir sin tener un objetivo claro, a media historia o cuando estés escribiendo va a llegar un punto en el que quizás no sabes a dónde quieres llegar o no sabes qué es exactamente lo que quieres contar. Entonces es importante tener esto claro desde el inicio. ¿Qué quieres contar? ¿A qué público quieres llegar? También es importante. ¿Por qué es importante? Creo que hay que considerarlo porque tienes que saber, por ejemplo, si vas a escribir algo dirigido a los jóvenes, tal vez la forma de hablar de los personajes no tiene que ser tan seria o tan formal, por ejemplo. Entonces, por eso es importante saber a qué público va dirigida tu historia. Una vez que tienes definido esto, es importante saber quiénes son tus personajes, qué los motiva, qué los inspira, por qué se sienten de tal o cual manera y qué es lo que va a ser un detonante para ellos en la historia. Podrías empezar a escribir sin tener esto definido, que es algo que yo hacía antes, pero puede ser un poco problemático porque estás escribiendo, por ejemplo, dices algo sobre sus ojos, sobre su cabello, y te das cuenta de que en capítulos anteriores dijiste que sus ojos eran verdes y después se los cambias de color, por ejemplo, porque no lo recuerdas. Entonces podrías hacer fichas de personajes en donde tú definas su aspecto físico y también aspectos de su personalidad. Cómo son, qué les gusta hacer, qué les disgusta, qué opinan de ciertos temas, cuándo es su cumpleaños, su color favorito. Va a haber datos que tal vez no vas a tomar en cuenta para la historia o que tal vez no va a ser necesario mencionar, pero es importante que tú como escritor, escritora, los conozcas porque eso hace más reales a tus personajes. Creas una personalidad completa, sus gustos, sus opiniones, sus posturas en ciertos temas. Todo esto va a darle forma a este personaje que tú tienes en la mente. Podrías inspirarte de personas que conoces, tal vez en su aspecto físico, tal vez en la forma de hablar, o tal vez en las opiniones que tienen respecto a ciertos temas. La inspiración puede estar en cualquier lado. No tienen que ser personas que conozcas. Incluso puede ser alguien que te encuentras en la calle y tal vez ves un gesto que puede ser interesante o un gesto que puede decir algo en la historia. La inspiración la puedes encontrar en cualquier lado. Ok, ahora que definimos nuestra historia, qué queremos contar y algunos de nuestros personajes, no tienes que desarrollar todos los personajes al 100%. Quizás para empezar podrías desarrollar a los principales como tu protagonista principalmente y los personajes cercanos a él o a ella para comenzar a escribir tu historia. Tal vez en el camino surjan más ideas, se te ocurra incluir un nuevo personaje, es válido y en ese momento puedes definir su ficha de personaje. Eso es algo que yo no hacía al inicio, lo empecé a hacer después de que se mencionó en algún curso y lo hice y me ayudó mucho, sobre todo en la corrección, cuando ya yo, según tenía lista mi historia, y me ayudó mucho en la corrección, porque al momento de volver a leer la historia me di cuenta de que las voces de los personajes no eran tan firmes o no podía distinguir claramente qué personaje lo decía. O sea, yo como escritora lo podía saber,
pero siendo sincera conmigo misma, creo que alguien que lo leyera por primera vez no iba a distinguir la voz de cada personaje. Entonces tener estas fichas me ayudó bastante a definir mejor el tono en los diálogos de cada uno de mis personajes. Entonces es algo que yo aconsejo muchísimo antes de escribir. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo en mi proceso de escritura es la escaleta. La escaleta es algo que yo descubrí en mis primeros cursos de escritura, bueno, en el primero para ser más exacta, y esto me ayudó muchísimo a darme cuenta de que en realidad al escribir la historia que en ese momento estaba trabajando, no la tenía realmente definida. Hay preguntas que te tienes que hacer para saber a dónde va a ir tu historia, como lo que les decía al inicio sobre definir a nuestros personajes, quién es, qué lo motiva, cuál va a ser el problema principal al que se va a tener que enfrentar, cómo lo va a resolver, qué va a pasar en el proceso. Entonces hay muchas preguntas que como escritor te tienes que hacer para saber a dónde va a llegar tu personaje, qué lo motiva, qué lo hace enojar. Y la escaleta también te ayuda muchísimo en esto a saber a dónde quieres llegar. Básicamente la escaleta la puedes dividir por capítulos o también lo puedes dividir por actos. ¿Qué serían los actos? Por ejemplo, tu inicio, tu clímax y tu desenlace. 3 eventos importantes a los que tienes que llegar mientras tú vas escribiendo. Cualquiera de estas dos formas es bastante válida y creo que uno como escritor se va dando cuenta que le funciona más. Los actos son más fáciles de definir. Hay varias preguntas que te tienes que hacer para saber qué va en cada acto. La división por capítulos es definir qué va a pasar en cada capítulo, uno por uno, y es válido que entre cada una de estas secciones, sea por capítulos o sea por actos, pasen cosas que tal vez no tenías definidas en el inicio y no pasa nada. A veces la escritura fluye de una manera tan natural que no te das cuenta de a dónde te está llevando la historia. Pero si tú ya tienes definido qué vas a hacer, a dónde quieres llegar, es fácil agarrar el rumbo nuevamente de, ok, esto nació de la inspiración en el momento y ahora tengo que hacer que vuelva al camino que yo ya tenía marcado. Para eso nos sirve la escaleta, para no perdernos, para no dejarnos llevar por ideas que surgen en el momento, que no estaban planeadas y que tal vez o tal vez no puedan ayudar en el proceso de nuestro protagonista. Esto sería, digamos que lo básico para comenzar a escribir una historia nueva, pero por ejemplo, si tú ya tienes una historia, también podrías hacer la escaleta, releer tu historia e ir haciendo tus actos o la división de tus capítulos de qué pasa en cada uno de ellos. Y en esta revisión también te vas a dar cuenta si algunas cosas están de más o si tal vez te hace falta alguna motivación en tus personajes. Si tu protagonista tiene claro el objetivo principal o si estás dando el mensaje que realmente quieres transmitir. Estos son algunos de mis consejos. En mi proceso de escritura yo suelo tener no música, la música me distrae, así sea música instrumental cuando estoy escribiendo. Prefiero tener velas aromáticas, incienso y algo para tomar a la mano cerca mientras estoy escribiendo. Digamos que eso es parte de mi proceso y también algo, no puedo, digamos que sentarme a escribir si el ambiente en el que estoy está desordenado o está sucio. Entonces tengo que poner en orden el espacio donde voy a ponerme a trabajar, a escribir, lo suficientemente ordenado para que no me perturbe lo que está a mi alrededor. Pero eso es como una manía mía. Yo creo que tú al sentarte a escribir te vas a dar cuenta si hay algo que te molesta, algo que te quite la inspiración o la concentración mientras estás trabajando en tu historia. Y digamos que el proceso es muy personal, o el ritual de escritura que uno hace antes de sentarse a la batalla contra la hoja en blanco. Creo que es muy personal. Entonces ya dependerá de ti. Esto es algo que tú vas a descubrir en el proceso. ¿Qué necesitas para estar en calma en este mood de sentarme, voy a escribir, voy a trabajar? Y creo que eso sería todo por este primer video de
consejos de escritora. Espero que les hayan servido, que les gusten. Y si quisieran más de este contenido en el canal, también me lo pueden dejar en los comentarios. Será un placer para mí contarles un poquito más de mi experiencia, de lo que me ha funcionado o no. O si ustedes tienen algún tip para mí, también es muy bien recibido. Aquí creo que nunca dejamos de aprender cosas nuevas y podemos aprender incluso de las demás personas. Así que sus consejos y recomendaciones. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero haber sido lo suficientemente clara con esto de la escaleta y los actos en una historia. Y si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te contesto por ahí. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo soy Kayuri y ya saben que nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima. Adiós.